Versículo 13 dice el apóstol Pablo: ustedes fueron llamados a libertad, hermanos. Solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. Más bien, sírvanse los unos a los otros por medio del amor. El apóstol Pablo empieza diciendo que usted y yo fuimos llamados a vivir en libertad. ¿Por qué fuimos llamados a vivir en libertad? Porque éramos esclavos del pecado. Hay quienes todavía están saliendo de la esclavitud del pecado. Hay quienes están todavía venciendo cierta esclavitud. Recuerden lo que dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan 8:34, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. La semana pasada aprendíamos de que si uno le encanta mentir, uno es esclavo de la mentira. Si a alguien le gusta cierta cosa que ya es exageradamente, es esclavo y no puede salir. Y Cristo es el que nos llama a salir de esa esclavitud. Entonces, por eso todos de alguna área hemos sido esclavos. Algunos todavía están siendo esclavizados. Y por eso Cristo nos llama a vivir en libertad. Dice, ustedes fueron llamados a vivir a la libertad, hermanos. Entonces fuimos llamados a vivir en libertad. Pero ahora el apóstol Pablo dice que nosotros fuimos llamados a libertad, pero no podemos abusar de esa libertad. Que tenemos que tener cuidado, dice, solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. Porque el Señor me llamó libertad y ahora yo soy libre, yo puedo hacer lo que a mí se me dé mi regalada gana. Dice el apóstol Pablo, no, ustedes fueron libres, pero dice, más bien sírvanse los unos a los otros por medio del amor. Y el amor va a tomar parte aquí en esta enseñanza del apóstol Pablo más adelante, porque si hay cosas de que yo estoy abusando, es señal que el amor del Señor no está en mí ahí, o yo no lo estoy viviendo, no lo estoy aplicando. Entonces por eso el apóstol Pablo va a incluir el amor en esta libertad. Entonces no podemos usar la libertad para hacer lo que queramos hacer. No podemos. Somos libres en Cristo, pero para vivir en libertad, no para hacer lo que queremos. Entonces, bien claro en esto, somos libres en Cristo para vivir en libertad, no para hacer lo que nosotros queramos hacer. Nosotros podemos hacer todo lo que queramos hacer, pero no podemos hacer todo lo que queramos hacer. Del apóstol Pablo dice, todo me es permitido, todo me es lícito, pero no todo nos conviene. Todo nos es permitido hacer, porque tenemos libertad para hacerlo. Pero hay cosas que no nos convienen, aunque las podamos hacer. Aunque nosotros las podamos hacer. Por ejemplo, fuimos llamados a libertad, no para seguir pecando, sino para salir de la esclavitud del pecado. Ahora, ¿libres para qué? Dice el apóstol Pablo aquí. ¿Libres para qué? Para servir de servicio a mi prójimo. Fuimos llamados a vivir en libertad y ahora libres ¿para qué? Para servir de servicio a mi prójimo. No sé si me están entendiendo, pero fuimos llamados para vivir en libertad y libres ¿para qué? Para servir de servicio a los demás. Es decir, mi vida tiene que servirle o ser de beneficio a los demás. Para eso es nuestra libertad. Ahora nosotros debemos de servir a los demás en libertad. Entonces, libre para servicio al prójimo. Servir a través del amor. Servir a través del amor, dice el apóstol Pablo. Los siguientes versículos, el versículo 14, el apóstol Pablo dice, porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto, en un solo mandamiento, o en una sola tesis, en una sola orden, o en una sola ley. Dice, porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen los unos a los otros,
miren que no sean consumidos los unos por los otros. El apóstol Pablo dice que el resumen de toda la ley es cuidar a mi prójimo como yo me cuido. Ese es el propósito. Amor en otras palabras. El amor en otras palabras es cuidar. Nosotros a veces nos hacemos un gran misterio con el amor. El amor es aquello que sentimos, que nos impulsa, que nos hace actuar, que nos hace sentir cosas, como decían cuando están jóvenes, mariposas en el estómago, ver estrellas o cualquier otra cosa. Y crecemos con esa idea del amor, pero el amor que nosotros vemos en la Escritura es ese amor que cuida. El amor no necesariamente tiene que ser un sentimiento o un sentir. El amor es aquel que es responsable, es aquel que protege, es aquel que cuida, es aquel que da. Ese es el amor. Por eso dicen que a veces no necesitas hablar para decir te amo, sino que nuestros propios hechos dicen cuánto yo los amo, cuánto yo te amo. Por eso hay un dicho que dice: no me digas que me amas, mejor demuéstramelo, porque ahí es cuando yo creo que en verdad me amas. Entonces la ley se resume en cuidar. Entonces ahora, viendo el concepto, quitamos ese misterio del amor y vamos a hacerlo simple. El amor cuida. El amor cuida. Y cuidar nos lleva a amar. Algo que nosotros tenemos que aprender en el amor es que a veces sí, el amor es un sentimiento, pero a veces ese sentimiento o ese sentir van a ser conforme el tiempo. Por eso es que el amor hay que cultivarlo como una planta. ¿Y cómo es la clave o cómo los consejeros familiares tratan con una pareja o con una persona que no se ama a ella misma ni ama a los demás? Es que aprenda a cuidar, porque cuidar nos lleva a amar. Hay una historia que cuenta uno que es terapeuta en consejería, en psicología. Él dice que cuidar nos lleva a amar, y él da un ejemplo de un perrito. Dice que había una persona en cierta ocasión que no le gustaban los perritos. ¿Alguien de aquí le gustan los perritos, las mascotas, los gatos o otra? A mí me encantan los gatos, pero a veces causan alergia, entonces por eso casi me mantengo algo alejaditos. Pero hay quienes les encantan hasta las cotorras, ¿cómo se llaman esas? Los pericos. Les encantan muchos animalitos. Entonces, pero dice que había una persona que no le gustaban los perritos. Y una vez dice que sus amigos tenían que salir de vacaciones por 3 semanas. Entonces le dijo: amigo, no tenemos quien nos cuide nuestro perrito, nos los podrías cuidar. Dice: pero a mí no me gustan los perros, cuídanoslos. Y cuando regresemos te vamos a pagar. Le dijo: no me gustan los perros. Al fin de que lo convencieron y le dejaron el perrito bien bonito. Y entonces él dice que le dejaron que lo que tenía que hacer. Le tenía que darle comida en la mañana, darle agua a cierto tiempo, comida en la tarde, alimentarlo, cuidarlo bien. Entonces él dijo: bueno, lo voy a cuidar, no por este perrito, porque primero no me cae bien, no me gustan, pero lo voy a hacer por amor a mis amigos. Entonces dice que la historia, que él empezó a cuidarlo, y dice que conforme iba cuidándolo, él le daba comida, lo trataba bien. De repente ese cuido lo llevó a querer. Cuando vinieron los amigos le dijeron a que le diera al perrito. Dice: no, y ahora ya no se las quiero dar. ¿Por qué no me lo regalan? Dice: ¿por qué? Porque ya lo quiero. Y el mensaje aquí es de que cuidar nos lleva a amar, porque empezamos a valorar. Entonces el mensaje es: empiece a cuidar, empiece a proteger, y va a empezar a nacer amor en usted, porque el amor cuida y cuidar nos lleva a amar. Entonces ese es un pequeño consejo. Entonces el amor, entonces aquí es cuidar al prójimo como yo me cuido a mí. El daño nos destruye poco a poco.
Entonces todo daño nos destruye poco a poco, dice el apóstol Pablo, pero si se muerden y se comen los unos a los otros, miren que no sean consumidos los unos por los otros, dice. ¿Por qué? Porque el daño nos destruye poco a poco. Por ejemplo, algo que podemos mencionar como daño, que es el apóstol Pablo, miren que pero si se muerden o si lastiman o se hacen daño unos al otro, poco a poco se van a ir consumiendo. ¿Por qué? Porque el daño nos va destruyendo poco a poco. Entonces yo tengo unos ejemplos aquí, pero hay más. El primer ejemplo es la mentira. La mentira. Una mentira, 2 mentiras, 3 mentiras, mata la confianza. Si yo le miento una vez, si le miento la segunda vez, si le miento una tercera vez, a usted ya le va a costar creerme otra vez. ¿Por qué? Porque mata la confianza. El abuso, un abuso se perdona, 2 abusos, 3 abusos, pero destruyen las emociones. Entonces, el abuso destruye las emociones. La ofensa, la primera ofensa, pues ahí va. La segunda ofensa, tercera ofensa, pero al final de tanto, crea resentimiento. ¿Por qué? Porque todo daño destruye poco a poco. Por eso nosotros debemos de cuidar en vez de dañar. Por eso el apóstol Pablo, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. El versículo 16 dice el apóstol Pablo: digo pues, anden en el Espíritu, y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. Entonces el apóstol Pablo, aquí hay una lucha. El apóstol Pablo nos muestra la lucha del espíritu. Nuestro espíritu está luchando día con día. Está luchando cada vez que tenemos una oportunidad para volver a ser esclavos de lo que éramos antes. Nuestro espíritu lucha, dice el apóstol Pablo. Digo pues, anden en el espíritu, y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Entonces nuestro espíritu lucha con la carne, que tiene malos deseos. Entonces la carne tiene malos deseos, y nosotros no debemos satisfacer los malos deseos. Y el espíritu desea lo opuesto. Entonces la carne desea lo opuesto al espíritu, y el espíritu desea lo opuesto a lo que desea la carne. Entonces es una lucha constante que tenemos nosotros como creyentes, que nuestro espíritu está peleando. Por eso el apóstol Pablo: anden en el espíritu, y así jamás satisfacerán los deseos de la carne. Entonces la clave para vencer toda oposición es andar en el espíritu. Es estar en el espíritu, estar conectado en las cosas espirituales. Porque si yo me desconecto de las cosas espirituales de maldad me van a arrastrar otra vez. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Estar conectados, andar en el espíritu. ¿Cómo podemos nosotros andar en el espíritu? Ahorita nos estamos conectando al espíritu nuevamente. Estamos llenándonos espiritualmente. Si usted se hubiera quedado en su casa porque está muy caliente, porque está más frío en su casa, o porque está muy cansado, o porque hizo otra cosa, se desconecta. Ahora se está alimentando. La oración también nos conecta a nuestro espíritu, y andamos en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo andar en el espíritu? Dice ahí: ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. Entonces, ¿cómo andar en el espíritu? ¿Cómo nosotros podemos? Yo les di unos ejemplos. A ver ustedes, un ejemplo. ¿Cómo andar en el espíritu? Les dije que este es un ejemplo. Nosotros venimos aquí, nos conectamos al espíritu. Pero ahora, ¿cómo andar? ¿Cómo andar en el espíritu? Orando en todo tiempo. Meditando en la palabra del Señor. Pensando en la palabra del Señor. Pensando en hacer bien. Es andar en el espíritu. Cantar alabanzas. Cuando usted anda cantando alabanzas durante el día, canta una alabanza. La trata de memorizar. Usted anda en el espíritu.
anda en el Espíritu. Cuando usted trata de memorizarse un versículo bíblico, lo espiritual va a empezar a llegar a usted, porque dice el apóstol Pablo que es una lucha que tenemos ahí. Es como cuando estamos jale para allá. Y yo quiero que ustedes puedan entender los versículos que vienen a continuación, porque el 17 dice que la carne desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran hacer. Entonces, hay dos luchas. ¿A usted le ha costado hacer el bien? ¿Le ha costado a veces orar? ¿Le ha costado a veces venir a la iglesia? ¿Le ha costado amar aún a su propia familia? ¿Le ha costado hacer el bien? Hay una lucha. La lucha de la carne o los deseos pecaminosos con la lucha del Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo que mora en nosotros está lucha y lucha y lucha contra los deseos pecaminosos. Nosotros, por naturaleza caída, tenemos ese deseo siempre de hacer cosas pecaminosas. Siempre en nuestra naturaleza, los niños desde chiquitos, ¿quién les enseñó a ser caprichosos? ¿Quién les enseñó a ser respondones? Ustedes, yo no creo que les enseñaron eso. De repente se les desarrolla ahí, son opuestos. Hasta le quieren dar sus manaditas a los mamás o los papás. Hasta en muchas cosas. Yo no creo que usted le enseñó, pégame, mijo, pégame, mija. Yo creo que no le enseñó. No, solos vienen con esa naturaleza de ego, de querer hacer siempre el mal. Entonces es cuando entra el Espíritu Santo. Por eso la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran hacer. El espíritu de la carne o los deseos de la carne que son pecaminosos nos quiere llevar a hacer todo lo contrario al Espíritu, y el Espíritu nos quiere rescatar para llegar a hacer lo que es a favor del Espíritu, lo que es la vida espiritual. Entonces hay una lucha ahí que nosotros tenemos que vencer. Por eso Santiago dice, resistan a todo pensamiento malo y él va a huir de ustedes. Resistan al mal y él va a huir de nosotros. Entonces está ahí que los deseos de la carne en Gálatas 5:17. Entonces este es otro buen versículo para que podamos aprendernos. Ahora, el 18 dice, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Si nosotros somos guiados y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, entonces ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la guianza del Espíritu Santo. Ahora el cristiano, antes uno era rugido por la ley, teníamos bajo la ley, ahora estamos guiados por el Espíritu Santo. Y quien es guiado por el Espíritu Santo siempre va a tener una mejor vida, porque el Espíritu Santo le va a guiar a hacer siempre lo mejor. Dice que Él nos guiará a toda verdad, a toda justicia, a todo bueno, el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué? Preferimos ser guiados por el Espíritu Santo y no estar bajo la ley. Entonces, esto es la importancia de estar en comunión o en relación con el Espíritu Santo. Entonces, es bien importante estar en relación, en comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya no estamos obligados a seguir rudimentos o a seguir doctrinas o dogmas que no nos dejan adorar al Señor en libertad. Entonces, cuando yo soy guiado por el Espíritu Santo, yo ya no estoy obligado a seguir rudimentos, incluso a seguir la ley. ¿Por qué? Porque ahora me guía el Espíritu Santo. Él es mi guía. Él es el que me da la guianza. Somos libres para escoger qué hacer. Ahora que somos guiados por el Espíritu Santo, somos libres para escoger qué hacer. El Espíritu Santo nos guía a hacer lo que es mejor. Yo le recomiendo que usted sea guiado por el Espíritu Santo, que usted establezca una relación con el Espíritu Santo para que Él le diga cuál es lo correcto que hacer. ¿Cómo yo voy a tomar una mejor decisión cuando yo estoy en comunión con el Espíritu Santo? Señor, ayúdame, Espíritu Santo, a cómo
tomar una mejor decisión. ¿Cuál es la decisión correcta que voy a tomar? Y el Espíritu Santo es el que nos ilumina a hacer una mejor decisión. ¿Cuándo? Cuando estamos bajo la guianza del Espíritu Santo. Ahora el versículo 19, el Espíritu Santo va a mostrarnos por qué lucha el Espíritu Santo y por qué lucha los deseos de la carne o los deseos pecaminosos. Entonces, lo que quiere hacer la carne, ¿qué es lo que quiero hacer yo naturalmente? Del versículo 19 al 21, el apóstol Pablo nos enseña lo que uno quiere hacer por naturaleza. Y esto es algo natural que el ser humano quiere hacer, que no se le tiene que enseñar en un momento. Naturalmente va a inclinarse a hacer lo que quiere hacer. Entonces el versículo 19 dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, se ven. Estas son, dice, inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira. Y ahí está: contiendas, disensiones y partidismos. Dice el apóstol Pablo aquí, estas son, que lo deseo que todo ser humano quiere hacer. Y primero empieza con la inmoralidad sexual. Ahí es cuando el enemigo toca más, sobre todo a los hombres. Las infidelidades sexuales, la fornicación, el adulterio, la lujuria y muchas otras cosas. Naturalmente, no tienen que enseñarnos. Naturalmente, dice. Entonces, estas son las obras de la carne, la inmoralidad sexual. Las impurezas. ¿Qué son las impurezas? Lo impuro, lo que no es santo. Las impurezas. El desenfreno, vivir una vida desenfrenada. Hacer lo que yo quiera. A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Eso es un desenfreno. Eso ya no es libertad. Eso ya es una esclavitud a vivir una vida desenfrenada. El desenfreno, hacer lo que yo quiera. También la idolatría, ser una persona idólatra. También naturalmente nos inclinamos a ser idólatras. Y no solo a imagen. Podemos ser idólatras a cualquier otra cosa. A la belleza. A verme siempre bien. Al dinero. A alguien tal vez. Que los idolatramos. Hay muchas cosas que nosotros podemos irnos en pos de estos ídolos. También la hechicería, es el apóstol Pablo, son deseos de la carne también. La hechicería. ¿Qué es la hechicería? La brujería, la santería, la magia blanca y la magia negra y todas las magias. Se leen las manos. ¿Qué más? Se leen las cartas, el tarot. Yo sé que por ahí va a decir: yo fui por ahí, yo hacía esto. Si usted fue en algún momento ahí, el Señor ya lo hizo libre. Ya es parte de su pasado. Yo una vez fui a un pajarito. Allá en mi pueblo yo tenía como 13 años. 13 o 14 años, estaban esos pajaritos que están en la jaula, le sacan la suerte a uno. Yo tenía como unos 13, 14 años, pero me lo creí tanto. Y de último, nada se cumplió. Unos pajaritos verdes que están en una jaula y sacan un papelito, ya la suerte. Yo pagué mis 5 quetzales. 5 quetzales que son como unos 10, 25 centavos de dólares, más o menos por ahí en aquel tiempo. Por ahí por el 2000 o algo. El pajarito fue y sacó la carta, ya una cartita roja, y me la leyó. No recuerdo, pero yo lo único que recuerdo es que estaba bien emocionado porque ahí me habían dicho mi futuro y que sin nada se cumplió ese futuro. Yo con la esperanza que se cumpliera. Entonces, pero el pajarito no tenía la culpa. Entonces la culpa la tenía yo y el otro que me hizo la trampa. Pero hay muchas formas, mucha hechicería, pero el Señor ya nos hizo libre. Ahora Él es nuestro sanador. Él es nuestro libertador. Él es el que nos puede dar un mejor futuro. Él es el que nos puede, yo sé que hay muchos que van a amarres, van para que le hagan un amarren a la esposa, amarren al esposo.
Yo creo que el mejor amarre no es la hechicería, sino ser un buen esposo. Un esposo responsable, un esposo que cuide, un esposo que proteja, un esposo que dé la vida. Yo creo que una mujer quiere estar con un esposo así. O la esposa, el mejor amarre es que lo trate bien, que lo apapache cuando está cansado, que le haga su fresquecito o su comidita o algo ese puede ser el mejor amarre, y no gastar el dinero con alguien, ahí los $200. Y en vez de ir a leer la carta, ¿qué podemos hacer en vez de que nos lean las cartas o nos lean las manos? Comprar una Biblia. Muy bien, comprar una Biblia. Ahí está su futuro. Un aplauso para Johanna. Sí, es lo mejor. En vez de leer las cartas a la mano, leer la Biblia, ahí está su futuro. En las manos del Señor. Poner nuestro futuro en la mano del Señor. Las enemistades. ¿Sabía que hay personas que no pueden tener muchas amistades? Hay muchas personas que les cuesta, que con cualquier cosa ya se hicieron enemigos de una persona y la otra. Enemistad. Y eso también es obra de la carne. Las enemistades. Con nada se enojan. Con nada ya los echamos de enemigo. Y nosotros no debemos de ser así. No debe haber enemistad. Al contrario, buscar la amistad, buscar la coinonía, buscar la unión. También los pleitos. Los pleitos no es de Dios también. No es aquí, son obras del mal. Los pleitos, ser pleitistas. ¿Sabe que hay mucha gente que le gusta pleitear con cualquier cosita? Ya andan queriendo pelear. Por nada. Por el más mínimo detalle ya anda haciendo problemas con la esposa o con el esposo. No debemos ser así. Nosotros llevamos la paz. Los creyentes ya no buscan pleitos, al contrario, buscamos la paz, porque a paz nos llamó el Señor. Yo siempre aconsejo, los mejores líderes o las mejores personas de buen carácter no son los que van a agrandar el problema, sino que van a solucionar el problema. Ese es un hijo de Dios, una hija de Dios. Ir a apaciguar el problema, no agrandarlo, sino a traer la paz. También los celos. Los celos también son obras de la carne. Ser extremadamente celosa. Yo siempre aclaro aquí que hay celos naturales. Yo siento celos, aún por ustedes también. Alguien me dijo la vez pasada que había ido a una iglesia, a otra iglesia que no era la mía. Yo me sentí un poquito celoso. Dije, ¿qué anda haciendo allá? ¿Será que no soy buen pastor o algo así? Me sentí un poquito celoso. Entonces, pero no son celos controlables. Pero hay personas que son extremadamente celosos con cualquier cosita. Entonces no debemos de ser celosos. Debemos de crecer nuestra confianza, porque hay celos que amargan. ¿Y sabe quién es el que más amarga la vida en los celos? No es la persona a la que celan, sino la persona que pasa pensando, ¿qué tal esto? ¿Qué estará haciendo? ¿Cómo le va? No, nosotros creemos en el Señor, tenemos esa confianza. En lugar de estar celando como le da, Señor, bendícelo, bendícela, guárdala, protégelo, cuídalo, que no le pase nada. En lugar de estar, ¿con quién está? No, él está con el Espíritu Santo, está con la presencia del Señor. El Señor lo va a cuidar, el Señor la va a cuidar. ¿Sí? El Señor le va a hablar. Eso debe ser nuestra oración, en vez de que le hablen para otra cosa, que le hable el Señor, en vez de que le hable a alguien. También la ira. Muchas personas son bien airadas, se enojan y se airan. Todos tenemos nuestro carácter, todos tenemos nuestra naturaleza humana que nos enojamos. Pero una cosa es enojarnos y otra cosa es airarnos. Ustedes saben, ¿cuál es la diferencia de airarnos y enojarnos? A ver, ¿quién da un ejemplo? Airar. Esa es la pregunta ahorita. ¿Alguien que puede explicar? ¿Qué es la diferencia de airarme y de enojarme? Es el enojo al extremo, cuando usted pierde el control. Digamos, yo me enojo con ustedes, ahorita estoy enojado. Cuando usted ya pierde el control. Cuando usted siente esa rabia, siente eso fuerte dentro que quiere destruir todo y quiere hasta matar o quiere hacer cualquier otra cosa.
eso ya se convierte en una ira. Como dice, esa persona anda irada. Entonces una cosa es que yo me enoje, porque todos nos enojamos y no podemos enojar. Pero un enojo que después digo, discúlpame o te disculpo, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Otra cosa es una ira, porque la ira es la que lleva a muchas personas a cometer suicidios. Cuando usted está irado. Y muchas personas no cometen suicidio porque no tienen una pistola o la herramienta en ese momento. Pero la ira es muy peligrosa. Ahí es cuando uno puede perder la cabeza en cualquier momento, como dice ese dicho. Perdemos la cabeza, nos airamos. Entonces la ira es algo que tenemos nosotros que combatir. También contiendas. Las contiendas, ¿qué es la contienda? Los contenciosos, que andan, como dicen en mi pueblo, cuchecos. ¿Cuál es la palabra cuchecos? Bien, cuchecos, cuchequeros, o no sé qué es una palabra así, que son bien bronquistas, que andan haciendo broncas en todos lados, andan haciendo problemas con nada, con cualquier cosa quiere hacer problema. Entonces, las cositas así quieren hacer un gran problema, un gran escándalo, ¿sí? Contiendas, contencieros. Entonces el apóstol Pablo no, las contiendas de la carne. Entonces, muy contienda. Nosotros no debemos de engrandar las cosas, sino deshacer las cosas, no contiendas. Las disensiones. Disensiones es estar en contra de alguien. No estar de acuerdo con cualquier cosa, no. ¿Sabía que hay personas así? Muchos disensionistas, que si no están de acuerdo con ellos, los demás están equivocados. Solo yo soy el que tengo la razón. Los demás no, es que así es. No, pero es que así se enseña aquí. No, yo ya sé hacerlo así. Personas disensiosas que no están de acuerdo con nadie. Siempre están todo en contra. Y a veces por llevar la contraria. O por no dejarse mandar, o por no dejarse dirigir por alguien más. Partidarios. ¿Qué es el partidismo? Hacer divisiones, hacer grupos. Partidismo, dice el apóstol Pablo. Eso tampoco va con la presencia del Señor. Cuando yo hago un grupito aquí, hago otro grupito allá. Y nosotros no debemos de permitir eso. Hacer grupitos. Somos un solo cuerpo. Aquí no hay venezolano, no hay mexicano, no hay centroamericano, no hay americano. Somos la iglesia. Todos somos una iglesia hispana. Todos llegamos inmigrantes. Si alguien ya tiene papeles, gloria al Señor. Pero todos llegamos inmigrantes. Y si alguien dice, yo nací aquí, bueno, nuestros padres en algún momento no tuvieron documentos, fuimos. Y es un orgullo para nosotros. Yo me siento orgulloso de ser hispano. Yo me siento único de ser hispano. Yo no cambio mi comida por nada, que es lo que mejor yo le agradezco a la vida. Por más que me he echado los buenos. Ahora yo les contaba siempre que viajo con el Ministerio de Jóvenes, cuando estaba sirviendo, siempre vamos a los mejores restaurantes. La vez pasada comí un buen restaurante italiano y uno de Barcelona, allá en Charlotte, en North Carolina. Buenos restaurantes, pero no hay nada mejor como la comida de uno. El sabor es riquísimo. Esos taquitos ahí, mis guacamoles que me hago yo a mi gusto, o mis huevitos ahí, no tiene sabor. Comí la comida de Barcelona, un restaurante español de Barcelona, las comidas ahí. La verdad es que tiene su sabor, pero no es nada como nosotros. Hay muchas cosas por las cuales nosotros debemos de sentirnos orgullosos de lo que somos nosotros. Somos hispanos y nuestra cultura y muchas cosas buenas que tenemos. Entonces, somos un solo cuerpo, somos un solo pueblo. No hay por qué hacer divisiones. El 21 dice el apóstol Pablo, envidias, borracheras, orgías y todas cosas semejantes. Entonces él empieza diciendo el 21, envidias. La envidia es algo que el Espíritu Santo lucha contra el deseo de la carne. Siempre nos sale por ahí la envidia chiquita o ya sea grande. Todos en algún momento sentimos un poco de envidia. El que levante la mano, aunque sea a veces poquito. Yo a veces siento un poquito de envidia con otros pastores que están en diferentes áreas. Y yo, pues, ¿cómo le hizo? ¿Cómo está ahí? Pero digamos, pequeñas o cositas así. Pero hay gente que es demasiado envidiosa. Usted no puede tener una carcachita o hasta una bicicleta. Es más, no puede ir a un restaurante porque mire cómo anda ahí gastando. O no puede comprarse una buena ropa de que mire que esto.
No, nosotros como cristianos, recuerden que el amor, cuidar al prójimo, que le vaya bien. Si logró tener un buen trabajo, gloria a Dios. ¿A quienes les cuesta conseguir un buen trabajo? Si ya se puede comprar sus mejores trapitos, como dicen en mi pueblo, sus buenos chirajos, pues gracias a Dios. No seamos envidiosos, no dice el apóstol Pablo, la envidia. Entonces el Espíritu Santo siempre va matando la envidia, porque en cierta manera nosotros, la envidia quiere salir. Porque ¿cómo es posible que él tenga más? ¿Cómo es posible que ella tenga más? ¿Cómo es posible? No, al contrario, nosotros, qué bueno que le va bien. Ojalá que algún día el Señor me bendiga a mí así también. A las borracheras también. Es algo con que lucha nuestro Espíritu Santo, las borracheras. Las orgías también. Y las cosas semejantes. Y el apóstol Pablo solo da una lista de digamos, como 15 cosas aquí. Pero hay muchísimas, dice el apóstol Pablo, estas son solo unas que yo nombro. Hay muchísimas más. Y que dice, y cosas semejantes a estas. Entonces hay muchas cosas más con las cuales luchamos. ¿Cuáles son esas cosas que nosotros luchamos? ¿Cuáles son esas con que el Espíritu Santo está ahí deteniéndonos para que no vayamos y volvamos a ser esclavos de esas otras cosas? De ahí están los frutos del Espíritu. Y esto es el popular, los versículos populares de Gálatas. El versículo 22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Aquellas eran como los frutos de la carne, con lo que el Espíritu Santo está luchando, lo que la carne va a producir naturalmente. Y estos son los que el Espíritu Santo va a producir naturalmente también, que es amor, el amor en nosotros, el gozo. Ahora, aquellos son, yo quiero que haga dos diferencias, porque aquellos son obras. Aquellas son obras de la carne y estos son fruto del Espíritu. Y una cosa es obra y otra cosa es fruto. Obra es hacer. Obra es llevar a cabo algo, obrar en algo, hacer algo. El fruto es algo que se cosecha, algo que se cultiva. Aquello ya está ahí. Ya no necesitamos nosotros que cultivarlo, que sembrar para que nazca. Porque no es fruto, es una obra que ya está naturalmente ahí por la caída del hombre. Ahí están, que se dan naturalmente. El fruto es algo que hay que sembrarlo y hay que cosecharlo. Pero para cosecharlo hay que cultivarlo. Entonces no hay fruto del Espíritu sin una siembra y sin un cultivo. Hay que cultivarlo, y quien ha trabajado en el campo sabe qué es cultivar. Sabe qué es preparar la tierra, qué es sembrar, qué es regar, qué es abonar, qué es podar y al fin qué es cosechar. Entonces dice, pero el fruto del Espíritu es amor. Entonces, ¿qué? ¿El amor qué? También es una siembra. El amor es algo que se siembra, que se cultiva, que se cosecha también. Entonces, el gozo es algo también que se siembra, que se cosecha, que se cultiva. El gozo, la paz, la paciencia. Ahora, estos son cosas que nosotros no sembramos, sino que el Espíritu Santo sembró en nosotros y nosotros tenemos que cultivar. Ya están ahí. El trabajo de nosotros es cultivar. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. La semilla es el amor de Cristo en nosotros o el Espíritu Santo en nosotros. Apolos el que regó. Apolos plantó. Pedro regó y dice, yo soy el que estoy dando los frutos. Pero ya está ahí. Entonces el Espíritu Santo lo sembró en nosotros. El trabajo de todo creyente es cultivarlo. Tenemos que cultivar el amor y un buen amor. Tenemos que cultivar el gozo, ya está ahí. Tenemos que cultivar la paz, ya está ahí, pero tenemos que cultivarla. Tenemos que cultivar la paciencia, ya está ahí la paciencia, pero tenemos que cultivarla.
La benignidad. ¿Qué es la benignidad? Que se hace lo bueno. Hacer lo bueno. Se cultiva hacer el bueno. La bondad, ser bondadosos. Ya está ahí esa bondad, pero hay que ponerla en práctica, hay que dar la bondad, hay que empezar a ser bondadosos y va a ir creciendo nuestro corazón de bondad. La fe ya está ahí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cultivar la fe. Y la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra del Señor. ¿Qué están haciendo ustedes ahorita? Cultivando su fe. Regando su fe. Si su fe ya estaba por ahí como queriéndose marchitar porque ya tenía días que no venía a la iglesia o ya tenía años que no se acercaba al Señor, ahora que se acercó al Señor, ahorita está regando su fe para que su fe empiece a crecer y va a crecer una fe increíble, grandiosa, y nosotros necesitamos la fe. Lo que número uno que el cristiano necesita para vivir su vida es la fe. Porque sin fe aún es imposible adorar a Dios. Pero un cristiano con fe, viene una dificultad, tiene fe de que va a salir de ahí. Un cristiano que tiene fe, viene un problema, tiene fe de que va a salir ese problema. Un cristiano que tiene fe, le hace falta esto, tiene fe de que Dios va a proveer, porque tiene fe. Pero un cristiano sin fe va a ser un cristiano que va a estar mal, porque no va a tener fe. Y ahora, ¿cómo le voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero un cristiano que tiene fe no va a decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Dios va a proveer. Dios tiene el control. No hay nada imposible para Dios. Yo creo en el Señor. Para Él no hay nada imposible. Todo lo puedo en Cristo porque Él es el que me fortalece. ¿Sí? Somos cristianos con fe. Cultivamos la fe. La mansedumbre también. La mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? ¿Alguien conoce esta palabra muy antigua? Mansedumbre. Ahora ya está reemplazada por otra más. Ya casi no se usa la palabra mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? La humildad. Humildes. La humildad es algo que se cultiva. Porque ¿qué es lo opuesto de humildad? Algo que sea opuesto a la humildad. ¿Alguien por aquí? La arrogancia. ¿Qué más? ¿Ah? Fanfarrón. Fanfarrón, que se cree mucho. Orgulloso. Arrogante, decía la arrogancia. La humildad, dice el apóstol Pablo, ya está ahí la semilla, que sean humildes. Como Cristo nos enseñó a ser humildes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cultivar la humildad, ser humildes. ¿Sabía que hay personas que les cuesta ser humildes? Les cuesta ser humildes. Y el apóstol Pablo dice, sean humildes, o la mansedumbre. El dominio propio. El dominio propio. Tener control de nosotros mismos. Hay algunos que ni siquiera ellos mismos se pueden controlar. No tienen dominio propio. Y cuando estamos conectados al Señor, es un fruto del Espíritu, el dominio propio. Dice el apóstol Pablo que Él nos dio un espíritu no de temor, sino de dominio propio. Es el Espíritu Santo que tenemos nosotros. Entonces, dice el apóstol Pablo, contra tales cosas no hay ley. Hermanos, si usted practica estos 9 ejemplos, y hay más, estos solo son algunos ejemplos del fruto del Espíritu. ¿Alguien puede decirme qué otro fruto del Espíritu podemos agregar a esta lista de 9 que hay aquí? Yo podría decir la esperanza. Otro fruto del Espíritu. ¿Qué otro fruto del Espíritu pudiéramos tener? La bondad ya está ahí. La humildad ya la dijimos, la mansedumbre. ¿Qué más? Otro fruto del Espíritu. Algo. La creencia. La fe ya está ahí. Sí, la fe está ahí. Pudieran haber, aparte de la esperanza que no está aquí, también podemos encontrar otros frutos del Espíritu. La sinceridad, ser sincero, sí, muy bien. Ese es un fruto. Antes éramos mentirosos, ahora en Cristo somos sinceros. Ya no mentimos, decimos la verdad. Porque a veces no ni siquiera somos mentirosos, pero a veces nos cuesta decir la verdad.
Y no hay nada más mejor, como dicen, la verdad duele, pero no ilusiona, porque después la ilusión nos da un porrazo de meco, como se dice en mi pueblo, un buen porrazo, y ahí el golpe salió más duro o dolió más que la verdad. Entonces la sinceridad y otras cosas que el Espíritu, pero dice, cuando nosotros hacemos esas cosas, no necesitamos la ley. Si usted practica por lo menos estas 9 cosas que están aquí, usted ya no necesita ni siquiera consultar la ley de Moisés, porque está viviendo la ley aquí. Con estas cosas, si usted es una persona que tiene amor, que tiene gozo, que tiene paz, que tiene paciencia, que tiene benignidad, que tiene bondad, que tiene fe, que tiene mansedumbre, que tiene dominio propio, usted no necesita la ley, esta es su ley. Vive bajo esto, dice, contra tales cosas no hay ley. Y vamos a terminar con este último slide, dice el apóstol Pablo. Porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones. Note que los que son de Cristo han crucificado la carne. Si usted es de Cristo, ha crucificado la carne. ¿Qué crucifica? Todo esa lista de 14 frutos de la carne que leímos, dice, los ha crucificado con Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir crucificar? Es que duele. Cuando oímos la palabra sacrificio, o voy cargando mi cruz, ¿a qué nos referimos a eso? A que no es fácil dejar las cosas. A que no es fácil parar de hacer algo que nos gustaba hacer antes. Pero ahora dice que en Cristo Jesús las hemos sacrificado o hemos crucificado. Dice, porque los que son de Cristo, y esta es la señal de los que son de Cristo. Alguien viene a mí y me dice, es que yo soy bien creyente, o es que yo soy bien cristiano, yo soy bien devoto, soy bien religioso. ¿Cómo yo puedo ver, cómo usted puede ver en esto? Que dice que los que son de Cristo no son los que hablan bonito, no son los que se visten bonito, no son los que hacen todo esto, sino los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué han crucificado? Esta lista: la inmoralidad sexual, la impureza, el desenfreno, la idolatría y todo esto, los pleitos, los celos. Yo soy de Cristo y celoso excesivamente y airado excesivamente, pleitisto. No, todavía necesita sacrificar. La clave es el sacrificio. Cada día yo sacrifico al Señor. Y hermano, la clave es cuando estamos luchando con esto. Mentira, te sacrifico. Esto, te sacrifico. Te llevo a la cruz de Cristo. Lo sacrificamos. Nos duele tal vez, pero lo sacrificamos. Entonces los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice, ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Andemos en el Espíritu, vivamos en el Espíritu. No seamos vanidosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros, dice el apóstol Pablo. Entonces los que son de Cristo han crucificado los deseos de la carne con sus pasiones malignas. Viven en comunión con el Espíritu Santo. Andan en los frutos del Espíritu Santo. Ya no es vanidoso, no le cae mal a todos, ya no es envidioso con el prójimo. ¿Por qué? Porque ahora andan en el Espíritu, y esa es la clave. Andemos pues en el Espíritu. Amén.